Nunca debí haber tomado ese apartamento. Lo sé ahora, mientras escribo esto desde un hotel a 3 ciudades de distancia, con las manos todavía temblando cada vez que escucho un maullido en la calle. Pero en aquel momento, hace 6 meses, parecía la oportunidad perfecta. Un apartamento en pleno centro de la ciudad, con ese precio ridículamente bajo que debería haberme hecho sospechar desde el principio. Pero yo estaba desesperado. Acababa de conseguir un trabajo nuevo y necesitaba un lugar cerca de la oficina. El anuncio decía, edificio clásico, ambiente tranquilo, vecinos respetuosos. No mencionaban nada sobre el tercer piso. No mencionaban nada sobre el gato. El día de la mudanza llegué con apenas 2 maletas y una mochila. No tenía mucho. Mi vida se había reducido a lo esencial después del divorcio. El edificio era exactamente como aparecía en las fotos. Fachada de principios del siglo pasado, con esos detalles arquitectónicos que ya no se hacen. Ventanas altas y un portal de madera maciza que crujía al abrirse. La pintura de las paredes interiores estaba descolorida, con ese tono amarillento que solo da el paso de décadas. Había un ascensor antiguo con rejas metálicas, pero preferí subir por las escaleras. Necesitaba estirar las piernas después del viaje. El primer piso olía a comida casera y detergente. Escuché una televisión a todo volumen transmitiendo las noticias. Voces de niños jugando. Normal, absolutamente normal. El segundo piso era similar, aunque más silencioso. Pero cuando llegué al tercer piso, algo cambió. No puedo explicarlo con exactitud, pero la temperatura bajó varios grados. Mis brazos se erizaron bajo la camisa. El pasillo era más oscuro que los anteriores, como si las bombillas fueran de menor potencia. Había 4 puertas, 3A, 3B, 3C y 3D. La mía era la 3D, al final del corredor. Mientras buscaba las llaves en mi mochila, escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta y vi al portero, un hombre de unos 70 años, delgado como un alambre, con el uniforme azul marino perfectamente planchado. Sus ojos eran del color del acero y me miraban con una intensidad incómoda. «Usted es el nuevo del 3D», dijo. No era una pregunta. «Sí, soy Mateo Ruiz». El hombre asintió lentamente, sin sonreír. «Don Roberto, llevo 35 años en este edificio. He visto muchos inquilinos ir y venir». Hizo una pausa significativa, especialmente en este piso. «¿Hay algún problema que deba conocer?» Don Roberto se acercó un poco más, bajando la voz aunque no había nadie más en el pasillo. «Solo un consejo, joven. Si ve al gato, no lo deje entrar. Y sobre todo, no le dé de comer. ¿Entiende?» «¿Gato? ¿Hay un gato en el edificio?» «Lo verá», respondió críptico, «cuando él quiera que lo vea». Luego se dio media vuelta y bajó las escaleras, dejándome con más preguntas que respuestas. Abrí la puerta de mi apartamento tratando de sacudirme la sensación extraña que me había dejado esa conversación. El interior era mejor de lo esperado. Sala de estar amplia con ventanas que daban a la calle, una cocina pequeña pero funcional, un dormitorio de buen tamaño y un baño completo. Los muebles eran viejos pero estaban en condiciones aceptables. Me había traído mi propia ropa de cama y algunos elementos personales. No necesitaba mucho más. Pasé el resto de la tarde desempacando y organizando mis cosas. Cuando oscureció, me preparé un sándwich y me senté junto a la ventana. Desde allí podía ver el movimiento de la ciudad, las luces de los coches, la gente caminando por las aceras. Me sentí solo, como me había sentido durante los últimos meses, pero era una soledad diferente. Una soledad que parecía amplificada por ese apartamento, por ese piso, por ese edificio. Alrededor de las 11 de la noche, decidí acostarme. Mañana empezaba en el trabajo nuevo y quería causar buena impresión. Me cepillé los dientes, me puse el pijama y me metí en la cama. El colchón era más cómodo de lo que esperaba. Cerré los ojos, esperando caer dormido rápidamente después del día agotador, pero no pude dormir. Había algo en el ambiente del apartamento que me mantenía alerta, una sensación sutil pero persistente de que algo no estaba del todo bien. Intenté atribuirlo a los nervios del primer día en un lugar nuevo, pero mi instinto me decía que era algo más. Me quedé acostado en la oscuridad, escuchando los sonidos del edificio, cañerías que gorgoteaban, madera que crujía, el viento golpeando contra las ventanas, y entonces lo escuché, un maullido.
No era un maullido común, de esos que hacen los gatos cuando tienen hambre o quieren atención. Era un sonido largo, lastimero, casi humano en su tono. Venía del pasillo justo afuera de mi puerta. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo más rápido. El maullido se repitió, más insistente esta vez. Me levanté y caminé descalzo hasta la puerta. Pegué el oído a la madera. Silencio. Esperé un minuto completo, conteniendo la respiración. Nada. Tal vez lo había imaginado. Tal vez era un gato callejero que había entrado al edificio. Volví a la cama, pero tardé más de 1 hora en quedarme dormido. Y cuando finalmente lo hice, mis sueños fueron inquietos y confusos. Los primeros días transcurrieron sin mayores incidentes. Me adapté a la rutina del trabajo, conocí a mis nuevos colegas, aprendí a navegar por las calles del barrio. El apartamento cumplía su función. Era un lugar donde dormir y guardar mis cosas. Nada más. Pero empecé a notar cosas extrañas sobre los otros habitantes del tercer piso. El apartamento 3A estaba ocupado por una pareja joven, o eso deducía por los sonidos que escuchaba a través de las paredes, pero nunca los vi, ni una sola vez. Escuchaba sus pasos, sus conversaciones amortiguadas, el sonido de su televisión, pero cada vez que salía al pasillo, sus puertas estaban cerradas y no había señales de movimiento. El apartamento 3B estaba vacío, o eso parecía. La puerta tenía un aspecto descuidado, con la pintura descascarada y una capa de polvo acumulada en el marco, pero ocasionalmente, cuando pasaba frente a ella, sentía una corriente de aire frío que emanaba del interior, y otras veces juraba escuchar movimiento al otro lado. El apartamento 3C era donde vivía la señora Martínez, según me enteré por el buzón del edificio. La había visto una vez, brevemente, cuando coincidimos en las escaleras. Era una mujer de unos 60 años, vestida siempre de negro, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Cuando intenté saludarla con una sonrisa, ella apartó la mirada inmediatamente y aceleró el paso, no de manera grosera, sino como si tuviera miedo, como si yo fuera una amenaza. Pero lo más extraño eran los encuentros en el pasillo. Cada vez que alguno de los habitantes del tercer piso coincidía conmigo en el corredor, ocurría lo mismo. Evitaban el contacto visual, aceleraban el paso, se metían rápidamente en sus apartamentos. Era como si todos compartieran un secreto del que yo no formaba parte. Todavía, 1 semana después de mudarme, lo vi por primera vez. Era pasada la medianoche. Me había quedado trabajando tarde en unos informes y llegué exhausto al edificio. El ascensor estaba fuera de servicio, así que subí por las escaleras arrastrando los pies. Cuando llegué al tercer piso, me detuve en seco. Allí, en medio del pasillo, iluminado por la débil luz amarillenta de las bombillas, estaba el gato. Era completamente negro, sin una sola mancha de otro color. Su pelaje parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Tenía un tamaño considerable, más grande que un gato doméstico promedio, pero lo que realmente me perturbó fueron sus ojos, amarillos brillantes, casi fosforescentes, que me miraban con una inteligencia desconcertante. No era la mirada curiosa o indiferente de un animal, era algo más, algo que me hizo sentir analizado, evaluado. El gato estaba sentado directamente frente a la puerta del apartamento 3B. Su cola se movía lentamente de un lado a otro, como el péndulo de un reloj. No se movió cuando empecé a caminar hacia mi apartamento. No emitió ningún sonido. Solo me siguió con esos ojos amarillos mientras yo avanzaba por el pasillo, con cada músculo de mi cuerpo en tensión. Cuando llegué a mi puerta y metí la llave en la cerradura, finalmente aparté la mirada del animal para concentrarme en abrir. Escuché mis propios latidos retumbando en mis oídos. Abrí la puerta, entré rápidamente y la cerré detrás de mí, echando el pestillo con manos temblorosas. Me quedé ahí parado, con la espalda contra la puerta, respirando agitadamente. ¿Por qué estaba tan asustado? Era solo un gato, probablemente una mascota de algún vecino que se había escapado, pero había algo en esa criatura que despertaba un miedo primordial en mi interior. Algo que mi cerebro racional no podía explicar, pero que mis instintos reconocían como peligroso. Esperé 5 minutos antes de atreverme a mirar por la mirilla. El pasillo estaba vacío. El gato había desaparecido sin dejar rastro, sin el sonido de pasos, sin el tintineo de un collar, sin nada que indicara que había estado allí.
como si se hubiera desvanecido en el aire. Esa noche no pude dormir casi nada. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía moverse en la periferia de mi visión. Y justo antes del amanecer, escuché de nuevo ese maullido largo y lastimero. Esta vez estaba seguro. Venía de justo afuera de mi puerta. Al día siguiente, decidí que necesitaba respuestas. Durante mi hora de almuerzo busqué información sobre el edificio en Internet. Encontré algunos artículos viejos en el archivo digital del periódico local. La mayoría eran cosas mundanas, cambios de propiedad, renovaciones menores, quejas de vecinos sobre el estado de las instalaciones. Pero entonces encontré algo que me heló la sangre. 15 años atrás, una mujer llamada Elena Vega había sido encontrada muerta en su apartamento del tercer piso, el apartamento 3B. La causa de muerte nunca fue determinada con certeza. El informe forense hablaba de un posible paro cardíaco, pero no encontraron ninguna condición preexistente que lo explicara. Era relativamente joven, apenas 42 años, sin historial de problemas de salud. El artículo mencionaba que Elena Vega vivía sola, sin familia cercana, y que su cuerpo no fue descubierto hasta 3 días después de su muerte, cuando los vecinos se quejaron de un olor extraño. Lo más perturbador del relato era un detalle que parecía casi una nota al pie. Cuando encontraron el cuerpo, había un gato negro sentado junto a ella. El animal estaba completamente inmóvil, como si estuviera velando a su dueña. Las autoridades intentaron capturarlo, pero el gato desapareció en el caos de la investigación y nunca fue encontrado. Miré las fechas. Elena Vega murió en octubre de 2009, exactamente 15 años y 2 meses antes de que yo me mudara al edificio. El resto de la jornada laboral fue un borrón. No podía concentrarme en nada. Mi mente seguía volviendo a ese artículo, a ese gato, a esos ojos amarillos que me habían observado la noche anterior. ¿Era posible que fuera el mismo animal? Los gatos podían vivir 15 o 20 años, así que técnicamente era posible. Pero ¿cómo habría sobrevivido todo ese tiempo? ¿Y por qué seguía en el edificio? Cuando regresé esa noche, encontré a don Roberto en el portal, revisando el correo. Era mi oportunidad de obtener más información. Don Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta? El anciano levantó la vista con esa expresión cautelosa que siempre tenía. Dígame, el otro día mencionó algo sobre un gato. Anoche lo vi, un gato negro, grande, con ojos amarillos. Don Roberto cerró la puerta del buzón lentamente, sin apartar su mirada de mí. ¿Dónde estaba? Frente al apartamento 3B. El portero suspiró profundamente, como si hubiera esperado esa respuesta pero deseado no escucharla. ¿Le abrió la puerta? ¿Qué? No, claro que no. Solo lo vi en el pasillo. Bien, manténgalo así. Don Roberto se acercó un poco más, bajando la voz aunque estábamos solos en el portal. Ese animal lleva años apareciendo en este edificio, siempre en el tercer piso, siempre cerca del 3B. He visto a 5 inquilinos diferentes mudarse a su apartamento en los últimos 10 años, joven. Ninguno duró más de 6 meses. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El gato los elige. Empieza a visitarlos, a rascar sus puertas, a aparecer en sus sueños, y poco a poco se vuelven diferentes, distantes, asustados, hasta que un día simplemente se van, sin avisar, sin llevarse todas sus cosas. Huyen. Pero es solo un gato. No puede hacer daño. Don Roberto me miró con algo parecido a la lástima. Ojalá fuera solo un gato, señor Ruiz. Ojalá. Y sin decir nada más, se alejó hacia su pequeña oficina en la planta baja, dejándome de pie en el portal con más preguntas que antes. Esa noche establecí una rutina que mantendría durante las siguientes semanas. Cuando llegaba al edificio, subía las escaleras lo más silenciosamente posible. Al llegar al tercer piso, me detenía en el rellano y observaba el pasillo antes de avanzar. La mayoría de las veces estaba vacío, pero ocasionalmente el gato estaba allí, siempre en la misma posición, siempre frente al 3B, siempre con esos ojos que me seguían mientras caminaba hacia mi puerta. Empecé a cronometrar las apariciones. Llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba cada vez que veía al animal. Al principio parecía aleatorio, pero después de 2 semanas, noté un patrón. El gato aparecía siempre a las 3:33 de la madrugada. No 3:30, no 3:35. Exactamente, 3:33. ¿Cómo lo supe? Porque empecé a despertarme a esa hora todas las noches.
sin alarma, sin razón aparente. Simplemente abría los ojos y miraba el reloj, y siempre marcaba las 3:33, y cada vez que eso ocurría, escuchaba el maullido en el pasillo, ese sonido largo, lastimero, casi humano. Una noche reuní el valor suficiente para mirar por la mirilla en ese momento exacto. El gato estaba allí, pero esta vez no estaba frente al 3B, estaba directamente frente a mi puerta, sentado sobre sus patas traseras, con la cabeza levantada como si supiera que lo estaba observando. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad del pasillo, 2 puntos de luz sobrenatural. Nos quedamos así, mirándonos a través de la mirilla, durante lo que pareció una eternidad. Luego, sin ninguna advertencia, el gato abrió la boca en un maullido silencioso y se desvaneció. Literalmente se desvaneció, como humo dispersándose en el aire. Retrocedí de la puerta con el corazón desbocado. Esto no podía estar pasando. Los gatos no desaparecían en el aire. Los gatos no aparecían a la misma hora exacta cada noche. Estaba perdiendo la cordura, o algo mucho peor estaba ocurriendo en ese edificio. Los sueños empezaron después de eso. Cada noche, cuando finalmente lograba volver a dormir después de las 3:33, soñaba con el interior del apartamento 3B. Nunca había estado allí, pero en mis sueños conocía cada detalle. La sala de estar con muebles anticuados cubiertos de polvo, la cocina con platos sin lavar en el fregadero, el dormitorio con una cama sin hacer y fotografías en las paredes. Y en cada sueño, el gato negro estaba allí, observándome desde las sombras, siguiéndome de habitación en habitación. Los sueños eran increíblemente vívidos. Podía sentir la textura de las alfombras bajo mis pies descalzos. Podía oler el aire viciado del apartamento cerrado durante años. Podía escuchar el tic-tac de un reloj de pared que nunca se detenía. Y siempre, siempre, había una presencia, algo o alguien más en ese apartamento, observándome desde las esquinas, respirando en la oscuridad. Empecé a despertar con marcas en los brazos, arañazos superficiales, como si uñas afiladas hubieran rozado mi piel durante la noche. Me decía a mí mismo que debía ser yo, que me rascaba mientras dormía, que era el estrés manifestándose físicamente, pero las marcas eran demasiado precisas, demasiado uniformes, 4 líneas paralelas, exactamente como las que dejarían las garras de un gato. Una mañana, después de una noche particularmente inquieta, decidí tomar fotos del apartamento. No sabía exactamente por qué, tal vez para documentar mi propia experiencia, para tener evidencia de que no estaba imaginando todo. Saqué mi teléfono y empecé a fotografiar cada habitación. La sala de estar, la cocina, el dormitorio, el baño. Cuando revisé las fotos más tarde, durante mi hora de almuerzo en el trabajo, casi dejo caer el teléfono. En cada una de las imágenes, en algún lugar del fondo, había una sombra, una forma oscura y difusa que no recordaba haber visto cuando tomé las fotos. Y en una de ellas, la del dormitorio, la sombra tenía forma definida, la silueta inconfundible de un gato sentado sobre mi cómoda, con 2 puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Esa tarde salí temprano del trabajo, alegando que me sentía mal. No era mentira. Me sentía físicamente enfermo de miedo y agotamiento. Necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde buscarlas. La señora Martínez del 3C era la única persona en ese piso que había vivido allí el tiempo suficiente para conocer la verdad. Toqué su puerta con más fuerza de la que pretendía. Escuché movimiento en el interior, pasos lentos acercándose. La puerta se abrió apenas una rendija, con la cadena de seguridad aún puesta. El rostro arrugado de la señora Martínez me observó con desconfianza. «¿Señora Martínez? Soy Mateo, su vecino del 3D. Necesito hablar con usted. No recibo visitas. Por favor, es sobre el gato negro». La expresión de la mujer cambió instantáneamente. El miedo llenó sus ojos. Por un momento pensé que cerraría la puerta, pero en lugar de eso, quitó la cadena y me hizo un gesto para que entrara rápidamente. El interior de su apartamento era el de alguien que había vivido allí durante décadas. Muebles antiguos pero bien cuidados, fotografías enmarcadas en las paredes y en cada superficie disponible. El olor a naftalina y a flores secas. Me indicó que me sentara en un sofá cubierto con un protector de plástico. «Así que el gato lo ha elegido», dijo ella, sentándose en una silla frente a mí. No era una pregunta,
No entiendo qué está pasando. Lo veo todas las noches. Tengo pesadillas. Aparecen marcas en mi piel. La señora Martínez asintió como si todo esto fuera perfectamente lógico. Pasa con todos los que se mudan al tercer piso, especialmente con los que viven en su apartamento. El 3D está justo al lado del 3B, el apartamento donde murió esa mujer, Elena Vega. Así que lo investigó. La señora cerró los ojos brevemente, como si recordar fuera doloroso. Elena era mi amiga. No tenía a nadie más en el mundo. Sus padres habían muerto, no tenía hermanos, nunca se casó. Solo tenía a ese maldito gato. Cuénteme qué pasó, por favor. La anciana se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle. Cuando habló, su voz era distante, como si estuviera reviviendo memorias que había intentado enterrar. Elena se mudó aquí hace 25 años. Era una mujer dulce pero muy solitaria. Trabajaba desde casa. Apenas salía. El gato llegó unos meses después. Lo encontró en la calle, herido y hambriento. Lo cuidó, se encariñó con él, se convirtió en toda su compañía. ¿Qué tiene eso de malo? Nada, al principio. Pero con el tiempo, Elena se obsesionó, no con el gato, sino con la idea de nunca estar sola otra vez. La soledad la estaba consumiendo. Empezó a investigar cosas extrañas, a leer libros sobre ocultismo y rituales. Me mostró algunas cosas una vez. Hablaban sobre cómo crear lazos que trascendieran la muerte, sobre guardianes espirituales. Mi piel se erizó. ¿Hizo algún tipo de ritual? La última vez que la vi viva, 3 días antes de encontrar su cuerpo, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Carlota, he encontrado la manera de no estar sola nunca más. Cuando me vaya, mi compañero se quedará aquí, buscando a alguien que pueda entender lo que es la verdadera soledad. Le pregunté qué quería decir, pero solo sonrió y cerró la puerta. El gato es algún tipo de guardián, demonio, espíritu. No sé exactamente qué es, pero no es un gato normal. Es algo que Elena ató a este lugar, a este piso, y busca a personas solitarias como ella, personas que podrían aceptar su compañía, personas que podrían reemplazarla. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Reemplazarla? ¿Qué significa eso? La señora Martínez finalmente se volvió para mirarme, y vi lágrimas en sus ojos. He visto lo que le pasa a la gente que el gato elige. Primero son las visitas nocturnas, luego los sueños, luego el gato empieza a aparecer dentro de sus apartamentos, sin importar cuántas cerraduras tengan, y finalmente, la persona comienza a cambiar. Se vuelve distante, como si una parte de ellos ya no estuviera aquí. Algunos se van antes de que sea demasiado tarde, pero otros... ¿Qué les pasa a los otros? Desaparecen, no físicamente, pero algo en ellos se va. Se quedan aquí, en este edificio, pero es como si fueran fantasmas. He visto a 3 personas llegar a ese punto en todos estos años. Tuvieron que sacarlos del edificio a la fuerza, y estaban completamente catatónicos. Me levanté bruscamente, con náuseas. ¿Cómo lo detengo? Tiene que haber alguna manera. No le abra la puerta, no le dé de comer, no lo acepte en su vida. Y sobre todo, no entre al apartamento 3B. Sea lo que sea que esté buscando mostrarle allí, no lo mire. Ese es el punto de no retorno. Salí de su apartamento con la mente girando. Todo esto sonaba a locura, a superstición de persona mayor. Pero no podía negar lo que había visto, lo que había experimentado. Algo estaba terriblemente mal en ese edificio, en ese piso, y yo estaba atrapado en medio de ello. Esa noche, el gato comenzó su asedio en serio. Desperté a las 3:33, como siempre, pero esta vez el maullido no venía del pasillo, venía de mi habitación. Abrí los ojos en la oscuridad y ahí estaba, al pie de mi cama, apenas visible como una sombra más oscura entre las sombras. Sus ojos amarillos brillaban con intensidad sobrenatural. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar mientras el gato caminaba lentamente por el borde de la cama, acercándose. Sentí su peso cuando subió sobre las mantas. Sentí sus patas presionando contra mi pecho mientras caminaba hacia mi cara. Su pelaje rozó mi mejilla. Estaba helado, más frío que cualquier cosa viva debería estar. Y luego, en un momento de terror puro, el gato abrió su boca junto a mi oído y susurró. No maulló, susurró, con una voz que no era animal ni humana, sino algo intermedio. Déjame entrar. La parálisis se rompió.
Me incorporé de golpe, gritando, agitando mis brazos. El gato había desaparecido, pero podía sentir dónde había estado su peso sobre mí. Las mantas estaban heladas en esos lugares, y cuando encendí la luz, vi que mi puerta estaba completamente cerrada con pestillo, las ventanas cerradas. No había manera física de que el animal hubiera entrado. No volví a dormir esa noche. Me quedé sentado en la sala de estar con todas las luces encendidas, tomando café tras café, viendo cómo las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas. Mi mente racional luchaba contra lo que había experimentado. Alucinación hipnagógica, me dije, parálisis del sueño, estrés acumulado. Pero en mi interior sabía la verdad. Algo imposible estaba ocurriendo, y no tenía idea de cómo detenerlo. En el trabajo ese día fue imposible concentrarme. Mis colegas notaron mi aspecto demacrado, las ojeras oscuras, las manos temblorosas. Alguien sugirió que tomara unos días libres. Consideré la idea seriamente. Tal vez si salía del edificio por unos días, el gato me olvidaría. Tal vez rompería el patrón. Pero cuando regresé esa tarde al apartamento para empacar algo de ropa, encontré que la puerta del 3B estaba entreabierta. Estaba seguro, completamente seguro, de que había estado cerrada esa mañana. Siempre estaba cerrada. Pero ahora había un espacio de unos 10 centímetros entre la puerta y el marco. Desde ese espacio emanaba un aire frío que me hizo retroceder instintivamente. Sabía que no debería entrar. La señora Martínez me había advertido específicamente sobre esto, pero la curiosidad es una fuerza poderosa, especialmente cuando está mezclada con miedo y desesperación. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba ver el interior de ese apartamento con mis propios ojos, no solo en sueños. Empujé la puerta lentamente. Las bisagras crujieron, un sonido agudo en el silencio del pasillo. El interior estaba oscuro, pero había suficiente luz del corredor para ver las formas básicas. Busqué un interruptor y encontré uno junto a la entrada. Lo presioné. Las luces parpadearon antes de encenderse completamente, revelando el interior del apartamento 3B. Y lo que vi me dejó helado. Era exactamente como en mis sueños. Exactamente. Cada mueble, cada objeto, cada detalle estaba en el lugar exacto donde lo había visto mientras dormía. Pero esto era imposible. Nunca había estado aquí antes. ¿Cómo podía haber soñado con precisión absoluta un lugar que nunca había visto? El apartamento parecía congelado en el tiempo. Había polvo sobre todas las superficies, pero por lo demás, todo parecía estar como si alguien acabara de salir momentáneamente. Una taza de café a medio terminar en la mesa del comedor, con el líquido evaporado hace mucho tiempo dejando una mancha marrón en el fondo. Una revista abierta en el sofá, un plato con restos momificados de comida en la cocina. Caminé hacia el interior como si estuviera en trance. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo. Las cortinas estaban corridas, bloqueando la luz natural, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica. El aire olía a cerrado, a abandono, pero también había algo más. Un olor dulzón y enfermizo que no podía identificar. En las paredes había fotografías enmarcadas. Me acerqué a examinarlas. La mayoría mostraban a una mujer de mediana edad con cabello oscuro y ojos tristes. Elena Vega. Estaba sola en cada foto, excepto en una. En esa imagen, sostenía en sus brazos a un gato negro con ojos amarillos. La manera en que lo abrazaba no era casual, era posesiva, casi desesperada, y el gato no miraba a la cámara, miraba directamente a Elena, con una intensidad que resultaba perturbadora incluso en una fotografía. Seguí explorando el apartamento. El dormitorio estaba al final de un pasillo corto. La puerta estaba cerrada pero no con llave. La abrí y entré. La cama estaba sin hacer, las sábanas revueltas como si alguien acabara de levantarse. Sobre la mesita de noche había más fotografías del gato, solo del gato. Docenas de imágenes del animal en diferentes poses, diferentes ángulos. Era obsesivo, pero lo que realmente llamó mi atención fue el escritorio en la esquina de la habitación. Estaba cubierto de papeles, libros y cuadernos. Me acerqué y vi que los libros trataban sobre temas oscuros, ocultismo, necromancia, rituales de vinculación espiritual. Había textos en varios idiomas, algunos claramente muy antiguos, y entre todo eso, encontré un cuaderno con tapas de cuero desgastado. Lo abrí con manos temblorosas. Era un diario.
La letra era pequeña y apretada, llenando cada página hasta el borde. Comencé a leer. Las primeras entradas eran mundanas. Elena escribía sobre su día a día, su trabajo como traductora freelance, sus pocas interacciones con el mundo exterior, pero había un tono de profunda soledad en cada palabra. Hablaba de cómo los días se mezclaban unos con otros, de cómo a veces pasaba semanas sin hablar con otro ser humano más allá del saludo cortés al portero. Luego llegó la entrada donde mencionaba haber encontrado al gato. Describía cómo lo había rescatado de un callejón, herido y desnutrido, cómo lo había cuidado, alimentado, sanado, y cómo por primera vez en años se había sentido menos sola. Finalmente tengo a alguien que me necesita, escribió, alguien que me espera cuando vuelvo a casa, alguien que duerme a mi lado. La soledad es menos pesada cuando tienes un compañero. Pasé las páginas rápidamente, buscando algo más específico. Las entradas se volvían progresivamente más oscuras. Elena hablaba de su miedo a que el gato la abandonara algún día, miedo a que muriera y la dejara sola nuevamente. Ese miedo se convirtió en obsesión. Comenzó a investigar formas de extender la vida de su mascota. Luego, formas de crear un vínculo que trascendiera la muerte misma. Y entonces encontré la entrada que buscaba. Estaba fechada 3 semanas antes de su muerte. He encontrado el ritual. Después de meses de búsqueda, finalmente lo encontré en un texto del siglo XVII, un pacto de compañía eterna. Si lo realizo correctamente, nunca estaré sola otra vez. Mi querido amigo se quedará aquí, en este lugar, incluso después de que yo me haya ido, y buscará a alguien que entienda la verdadera naturaleza de la soledad, alguien que pueda apreciar el regalo de la compañía eterna, alguien que pueda ocupar mi lugar en este ciclo. Mi sangre se heló. Seguí leyendo, con el corazón palpitando violentamente. El ritual requiere sangre, intención y sacrificio. Debo ofrecerme voluntariamente como anclaje. Mi esencia se fusionará con la de mi compañero, creando un guardián que nunca morirá, nunca envejecerá. Buscará eternamente a alguien digno de compartir esta bendición, porque la verdadera soledad es peor que la muerte, y nadie debería sufrir lo que yo he sufrido. Las últimas entradas eran cada vez más incoherentes. Elena describía los preparativos del ritual, los símbolos que había dibujado en el piso de su dormitorio, las palabras que debía recitar, y en la última entrada fechada el día de su muerte, simplemente había escrito: esta noche lo haré. Esta noche mi soledad terminará para siempre, y ofreceré a otros la misma salvación, que mi compañero encuentre a aquellos que necesitan lo que yo necesité, que nunca nadie más sufra solo. Cerré el diario con manos temblorosas. Esto no podía ser real. Los rituales de sangre, los pactos oscuros, todo eso era ficción. Pero entonces recordé los ojos del gato, recordé cómo desaparecía en el aire, recordé la voz que había susurrado en mi oído, y supe, con absoluta certeza, que Elena había logrado lo que buscaba. Había creado algo que no debería existir. Un maullido detrás de mí me hizo dar un salto. Me di vuelta bruscamente. El gato negro estaba en el umbral del dormitorio, bloqueando la salida. Sus ojos amarillos brillaban con intensidad en la penumbra. Ya no parecía un animal. Parecía algo antiguo, algo que había existido mucho más tiempo del que debería. No, susurré. No voy a aceptar esto. El gato inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando mis palabras. Luego comenzó a caminar hacia mí, lenta y deliberadamente. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra el escritorio. No había escapatoria. El animal se detuvo a medio metro de distancia, y luego, ante mis ojos, comenzó a cambiar. Su forma se volvió borrosa. Las sombras a su alrededor se arremolinaron como humo. Por un momento, en lugar del gato, vi la silueta de una mujer, Elena, mirándome con esos mismos ojos amarillos, con una expresión de anhelo desesperado. «Por favor», dijo con esa voz que no era humana ni animal. «¿Entiendes lo que es estar solo? Te he visto, te he sentido. Eres como ella, como yo. No tienes a nadie. Nadie te espera. Nadie te extrañaría si desaparecieras». Las palabras me golpearon como puñetazos porque eran ciertas. Después del divorcio, me había aislado. Mis amistades se habían desvanecido. Mi familia vivía lejos y apenas nos hablábamos. Pasaba días enteros sin una conversación real con nadie. Y sí,
La soledad me estaba consumiendo, lenta pero inexorablemente. «Puedo darte lo que necesitas», continuó la voz. «Compañía eterna. Nunca más estarás solo. Acepta el pacto. Déjame entrar completamente. Y seremos uno, tú y yo, y todos los que vinieron antes. Una familia unida más allá de la muerte». Por un momento terrible, consideré la oferta. ¿Qué tenía que perder? ¿Qué me esperaba si rechazaba esto? ¿Más años de soledad? ¿Más noches despertando en un apartamento vacío sin nadie que me importara? Pero entonces vi algo en esos ojos amarillos. No era compañía lo que ofrecían, era absorción, aniquilación. Si aceptaba, dejaría de ser yo mismo. Me convertiría en parte de esa cosa, de ese guardián creado por la desesperación de una mujer muerta. No sería el fin de mi soledad, sería el fin de mi existencia. No, dije con más firmeza, no voy a aceptar. No importa cuán solo esté, no voy a rendirme a esto. La forma frente a mí se retorció con rabia. El aire en la habitación se volvió glacial. Objetos comenzaron a vibrar en las estanterías. La luz parpadeó. El maullido que emanó de la criatura fue ensordecedor, lleno de frustración y furia. Luego, tan súbitamente como había aparecido, se desvaneció. Corrí fuera del dormitorio, a través del apartamento, hacia la puerta principal. Tropecé con los muebles en mi prisa, mi respiración agitada resonando en el espacio vacío. Llegué al pasillo y cerré la puerta del 3B detrás de mí con un golpe que resonó por todo el piso. Me quedé apoyado contra la pared del corredor, tratando de recuperar el aliento. Había rechazado al gato, había rechazado el pacto, pero sabía con absoluta certeza que esto no había terminado. La criatura no se rendiría tan fácilmente, no después de 15 años buscando un reemplazo para Elena. Esa noche no volví a mi apartamento. No podía. En lugar de eso, reservé una habitación en un hotel barato cerca del centro. Necesitaba estar lejos del edificio, aunque fuera temporalmente. Necesitaba pensar con claridad, pero incluso allí, a kilómetros de distancia, desperté a las 3:33 de la madrugada, y en la oscuridad de la habitación del hotel, vi 2 puntos de luz amarilla brillando desde la esquina más alejada. El gato me había seguido. La distancia no significaba nada para él. Los siguientes días fueron una pesadilla continua. No importaba dónde fuera, el gato aparecía. En el trabajo lo veía por el rabillo del ojo, desapareciendo detrás de esquinas. En el metro, en un vagón lleno de gente, era el único que podía verlo sentado en el asiento frente a mí. En restaurantes, en tiendas, en la calle, siempre allí, siempre observando, siempre esperando. Los arañazos en mis brazos se multiplicaron. Aparecían nuevos cada mañana, cada vez más profundos. Ya no podía atribuirlos a rascarme en sueños. Eran demasiado precisos, demasiado deliberados. El gato me estaba marcando, como si fuera de su propiedad. Dejé de dormir casi por completo. El agotamiento me hacía ver cosas, escuchar cosas. La línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba. En la oficina comenzaron a preocuparse seriamente por mí. Mi jefe sugirió que tomara una licencia médica. Acepté sin discutir, pero no podía irme de la ciudad. Cada vez que intentaba alejarme más de unos pocos kilómetros del edificio, algo salía mal. El coche se averiaba. Perdía mi billete de autobús. Me sentía físicamente enfermo. Era como si una cuerda invisible me atara al lugar, tirando de mí de vuelta cada vez que intentaba escapar. Una noche, desesperado y al borde del colapso mental, volví a tocar la puerta de la señora Martínez. Cuando abrió y me vio, su expresión se llenó de alarma. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?» No me había mirado en un espejo en días. Podía imaginar mi aspecto, demacrado, ojeroso, con los ojos inyectados en sangre, los arañazos visibles en mis brazos y cuello. «No puedo escapar», dije, mi voz ronca. «He intentado irme pero no puedo. Y el gato no me deja en paz, ¿qué hago? Por favor, tiene que haber alguna manera de detener esto». La señora Martínez me hizo pasar rápidamente. Me sentó en su sofá y me trajo un vaso de agua. Bebí con avidez, sin darme cuenta de cuánta sed tenía. «Lo rechazaste en el apartamento 3B», dijo ella. No era una pregunta. Sí, entré allí. Vi el diario de Elena. Vi lo que hizo. Y cuando el gato me ofreció el pacto, lo rechacé.
La anciana asintió lentamente. Eso explica por qué se ha vuelto tan agresivo. Rechazar el pacto es la primera parte, pero no es suficiente. El gato no se rendirá. Seguirá intentando hasta que aceptes o hasta que te rompa. He visto lo que pasa. La persona se vuelve tan desesperada, tan exhausta, que finalmente acepta cualquier cosa con tal de que termine. Y una vez que aceptas, ya es demasiado tarde. Me hundí más en el sofá, sintiendo las lágrimas quemando mis ojos. Entonces no hay escapatoria. Estoy atrapado. No dije eso. La señora Martínez se levantó y fue a una vitrina en la esquina de la sala. Sacó una caja pequeña de madera tallada. Cuando volvió y la abrió frente a mí, vi que contenía varios objetos: hierbas secas, un collar con un símbolo extraño, un frasco con líquido oscuro. Cuando Elena murió, explicó, no fui la única que sospechó que había algo antinatural en su muerte. Había otra mujer en el edificio, una curandera que entendía de estas cosas. Ella preparó esto antes de irse. Dijo que si alguna vez el gato elegía a alguien que quisiera ser salvado, estos objetos podrían ayudar. ¿Ayudar cómo? El gato es un guardián, un espíritu vinculado a este edificio por el ritual de Elena. Pero todo ritual tiene un punto de anclaje, un objeto o lugar donde el poder está concentrado. Si puedes encontrar ese anclaje y destruirlo, el vínculo se romperá. El gato será liberado. Y tú también. ¿Dónde está ese anclaje? En el lugar donde Elena realizó el ritual, en su dormitorio, bajo el piso. La curandera lo sentía, pero nunca pudo acceder. El apartamento estaba sellado después de la muerte de Elena. Pero tú ya has estado dentro. Tú puedes terminar esto. Miré los objetos en la caja con una mezcla de esperanza y temor. ¿Y si no funciona? ¿Y si el gato me detiene? La señora Martínez cerró la caja y me la entregó. No voy a mentirte, Mateo. Es peligroso. El gato protegerá el anclaje con todo lo que tiene. Pero es tu única oportunidad real de escapar de esto. La alternativa es seguir así, hasta que te rindas, o hasta que pierdas la cordura completamente. Tomé la caja, sintiendo su peso en mis manos. Era una elección imposible, enfrentarme directamente a esa cosa o continuar siendo perseguido hasta que no quedara nada de mí. Hay algo más que debes saber, agregó ella en voz baja. No estás solo en esto. Hay otros en este edificio que el gato ha elegido, habitantes del tercer piso que, como tú, rechazaron el pacto pero quedaron atrapados. La pareja del 3A, un estudiante que vivió en tu apartamento hace 2 años y que ahora apenas sale. Todos están presos de la misma manera. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque la mayoría no quiere hablar de ello. Tienen miedo de que reconocer lo que está pasando lo haga más real. Pero si van a romper el anclaje, necesitarán ayuda. El gato es más fuerte de lo que crees. Se necesitará la voluntad combinada de todos ustedes para enfrentarlo. La idea de no estar solo en esto me dio una chispa de esperanza. ¿Cómo los contacto? Yo lo haré. Mañana a la medianoche, reúnanse en el pasillo del tercer piso. Lleven valor, porque lo van a necesitar. Esa noche volví a mi apartamento por primera vez en días. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido me ponía los nervios de punta. Coloqué la caja que me había dado la señora Martínez sobre mi mesita de noche y me forcé a acostarme, aunque sabía que no dormiría. A las 3:33 desperté como siempre, pero esta vez estaba preparado. El gato estaba al pie de mi cama, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad, pero en lugar de paralizarme de miedo, me senté y lo enfrenté. Mañana, le dije, mañana esto termina, de una forma u otra. El gato inclinó la cabeza, y por un momento hubiera jurado que sonrió. Luego desapareció, dejándome solo en la oscuridad. Al día siguiente pasé las horas en un estado de anticipación ansiosa. Revisé el contenido de la caja varias veces, tratando de entender qué se suponía que debía hacer con cada objeto. Había instrucciones escritas a mano en papel amarillento, pero estaban en un idioma que no reconocía. Solo podía confiar en que cuando llegara el momento, sabría qué hacer. A las 11 de la noche, escuché un golpe suave en mi puerta. Cuando abrí, encontré a un hombre joven de unos 25 años, con el rostro pálido y ojeroso que ahora reconocía como la marca de los elegidos por el gato. «Soy Daniel», dijo en voz baja, «del 3A. La señora Martínez dijo que nos reuniríamos». «Pasa, ¿tu novia también viene?».
Él negó con la cabeza. No tengo novia. Nunca la tuve. El gato me hace creer que escucho a 2 personas en mi apartamento, que hay alguien conmigo, pero siempre he estado solo. La revelación me impactó. El gato no solo nos perseguía, nos manipulaba, creaba ilusiones. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 8 meses. Al principio pensé que me estaba volviendo loco. Luego entendí que algo peor estaba pasando. Antes de que pudiera responder, otro golpe en la puerta. Esta vez era un hombre mayor, de unos 50 años, con un maletín de médico. Doctor Vargas, se presentó. Ocupo tu apartamento hace 3 años, antes de que llegaras. Ahora vivo en el sótano. Es el único lugar del edificio donde el gato no puede alcanzarme completamente. ¿En el sótano? Pensé que solo se usaba para almacenamiento. Así es. He estado viviendo entre cajas y calderas porque es preferible a lo que pasa aquí arriba. Uno por uno. Fueron llegando. 5 personas en total, todas con la misma expresión de cansancio extremo, todas con arañazos visibles en su piel, todas con historias similares, elegidos por el gato, perseguidos sin descanso, atrapados en el edificio sin posibilidad de escape. A medianoche exactamente, la señora Martínez salió de su apartamento, nos miró a todos reunidos en el pasillo y asintió con aprobación. Bien, están todos aquí. Ahora escuchen con atención. Su voz era firme, sin temblor. El anclaje del ritual está en el dormitorio del 3B, bajo el piso. Elena dibujó el círculo ritual directamente sobre las tablas de madera y luego lo cubrió con una alfombra. Necesitan levantar esa alfombra, romper el círculo y destruir lo que encuentren debajo. ¿Qué vamos a encontrar?, preguntó Daniel. No lo sé con certeza, pero sea lo que sea, será el vínculo físico entre Elena, el gato y este edificio. Podría ser huesos, cabello, sangre seca. Destrúyanlo completamente. ¿Y el gato?, preguntó otra de las víctimas, una mujer llamada Rosa. No va a dejarnos hacer eso sin pelear. No, admitió la señora Martínez. Luchará con todo lo que tiene. Por eso necesitan mantenerse juntos. El gato es fuerte, pero su poder está dividido entre todos ustedes. Si se mantienen unidos, pueden resistir el tiempo suficiente para romper el anclaje. Distribuyó los objetos de la caja entre nosotros. A mí me tocó el collar con el símbolo extraño, a Daniel el frasco con líquido oscuro, a los demás las hierbas y otros amuletos. Luego nos guió hacia la puerta del 3B. Estaba cerrada, pero cuando la señora Martínez puso su mano sobre la manija, se abrió sin resistencia. El interior estaba completamente oscuro, más oscuro de lo que debería ser naturalmente. Era como si la luz misma fuera absorbida por ese espacio. Yo me quedaré aquí, dijo la anciana. Mi papel es mantener la puerta abierta. Si se cierra mientras están adentro, quedarán atrapados para siempre. Ahora vayan, y no importa lo que vean o escuchen, no se detengan hasta que el anclaje esté destruido. Uno por uno entramos en el apartamento. El aire era denso, difícil de respirar. Hacía un frío que calaba hasta los huesos. Las sombras se movían en las esquinas, tomando formas que no quería identificar. Caminamos hacia el dormitorio como un grupo compacto, nuestros hombros casi tocándose, buscando seguridad en números. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Cuando la abrí, una ráfaga de aire helado salió, casi empujándonos hacia atrás. El interior del dormitorio había cambiado desde la última vez que estuve allí. Las paredes estaban cubiertas de símbolos escritos en algo que parecía sangre seca. Cientos, miles de símbolos, superpuestos unos sobre otros. Y en cada superficie disponible, había fotos del gato. No solo unas pocas como antes. Cientos de fotografías cubriendo cada centímetro de espacio. El mismo gato negro con ojos amarillos, mirándonos desde todos los ángulos. En el centro de la habitación estaba la alfombra que la señora Martínez había mencionado. Era persa, antigua, con patrones intrincados en rojo y negro. Todos sentíamos que debajo de ella estaba lo que buscábamos. Juntos, dije, mi voz apenas un susurro. Levántennosla juntos. Nos acercamos a la alfombra. Cuando mis dedos tocaron el borde, una descarga eléctrica me recorrió el brazo. Los demás sintieron lo mismo, pero no nos detuvimos. Agarramos la alfombra y tiramos. El maullido que llenó el apartamento fue ensordecedor. No venía de un solo lugar, sino de todas partes a la vez.
Las fotografías en las paredes comenzaron a desprenderse y caer, las luces parpadearon, y en cada esquina de la habitación, materializándose de las sombras, apareció un gato negro, no uno, docenas, todos idénticos, todos con esos mismos ojos amarillos que brillaban con malicia. Levantamos la alfombra de un tirón. Debajo, tallado en la madera del piso, había un círculo ritual complejo. Los símbolos brillaban con una luz débil y enfermiza, y en el centro del círculo había un agujero del tamaño de una caja de zapatos, cavado directamente en la madera y el concreto debajo. Dentro del agujero había huesos, huesos pequeños, de animal, los huesos de un gato, y entrelazados entre ellos, mechones de cabello humano negro, el cabello de Elena, y algo más, una foto de ella con el gato, con sangre seca manchando los bordes. Los gatos en las esquinas comenzaron a avanzar hacia nosotros. Sus movimientos eran erráticos, antinatural. Rosa gritó cuando uno saltó hacia ella, pero se desvaneció en humo antes de tocarla. Eran proyecciones, amenazas, pero eso no los hacía menos aterradores. «¡Destruyan el anclaje!», grité. «¡Ahora!». Daniel derramó el contenido del frasco sobre los huesos. El líquido oscuro siseó al contacto, como ácido. El doctor Vargas comenzó a pisotear los huesos, rompiéndolos. Rosa y los demás arrojaron las hierbas, que se encendieron espontáneamente al tocar el círculo. El maullido se intensificó hasta convertirse en un rugido. Las paredes del apartamento temblaron. Objetos comenzaron a volar por el aire. Una de las ventanas explotó hacia adentro, llenando la habitación de vidrios. Pero no nos detuvimos. Entonces ella apareció, Elena, o lo que quedaba de ella. Su forma era translúcida, compuesta de sombras y luz enfermiza. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de rabia y dolor. Extendió sus manos hacia nosotros, y por un momento sentí un tirón terrible, como si mis órganos internos fueran jalados hacia ella. «¡No!», gritó con esa voz que no era humana. «¡No pueden llevarme mi compañía! ¡No pueden dejarme sola otra vez!». La lástima atravesó mi terror. Esta mujer había sufrido tanto en vida, que había destrozado su propia alma tratando de escapar de la soledad. Pero su dolor no justificaba lo que nos había hecho, lo que había planeado hacernos. Me quité el collar que llevaba y lo arrojé al centro del círculo ritual. En el momento en que tocó los huesos en llamas, hubo un destello de luz cegadora. Elena gritó, un sonido de agonía pura que me hizo sangrar los oídos. Los gatos en las esquinas se desintegraron instantáneamente. El círculo en el piso comenzó a agrietarse. Las grietas se extendieron por la madera como relámpagos, brillando con luz blanca. Y entonces, con un sonido como vidrio rompiéndose, todo se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Los huesos en el agujero se habían convertido en ceniza. La foto de Elena estaba quemada hasta no ser más que fragmentos carbonizados, y la presencia opresiva que había llenado el apartamento se había desvanecido completamente. Nos quedamos allí, respirando pesadamente, cubiertos de sudor a pesar del frío. Nadie se atrevía a moverse, como si temiéramos que todo volviera a empezar en cualquier momento. Finalmente, la voz de la señora Martínez llegó desde la puerta. ¿Lo lograron? Sí, respondí, mi voz ronca. El anclaje está destruido. Salimos del dormitorio en un grupo tambaleante. El resto del apartamento 3B se veía diferente ahora, menos opresivo. Solo era un apartamento viejo y abandonado, nada más. Toda la malevolencia que había impregnado el lugar se había ido. En el pasillo, la señora Martínez nos examinó con ojos críticos. ¿Están todos bien? Asentimos, aunque bien era relativo. Estábamos exhaustos, traumatizados, pero vivos. Y por primera vez en semanas, sentía que podía respirar completamente. Los siguientes días fueron extraños. Por primera vez desde que me había mudado al edificio, dormí toda la noche, sin despertar a las 3:33, sin maullidos en el pasillo, sin arañazos apareciendo en mi piel. El gato había desaparecido completamente. Los otros habitantes del tercer piso también notaron el cambio. Daniel reportó que las ilusiones auditivas en su apartamento habían cesado. El doctor Vargas finalmente pudo abandonar el sótano y mudarse a un apartamento adecuado en el segundo piso. Rosa y los demás comenzaron a hacer planes para irse del edificio, para comenzar de nuevo en otro lugar.
Yo también hice planes para irme. Ya no estaba atrapado. Podía alejarme más de unos pocos kilómetros sin sentirme físicamente enfermo. El edificio ya no me retenía, pero antes de irme, había algo que necesitaba hacer. Volví a visitar a la señora Martínez. Cuando abrió la puerta, pareció sorprendida de verme. Pensé que ya te habrías ido, dijo. Pronto. Pero primero necesito saber algo. ¿Usted conocía a Elena? ¿Había alguna manera de ayudarla? Antes de que hiciera el ritual, quiero decir. La señora Martínez me miró con una tristeza profunda que parecía ir más allá de los años. Me hizo pasar y cerró la puerta suavemente detrás de nosotros. Intenté ayudarla, dijo finalmente, su voz cargada de culpa. Durante años intenté que saliera más, que conociera gente, que buscara ayuda profesional. Pero Elena era orgullosa. Decía que no necesitaba la compasión de nadie, que podía manejar su soledad. Y yo no insistí lo suficiente. Tal vez si hubiera sido más persistente, si hubiera entendido cuán desesperada estaba realmente. No fue su culpa, le dije. Elena tomó sus propias decisiones. Lo sé, pero eso no hace que el remordimiento sea menor. La anciana se sentó pesadamente en su silla. Por eso nunca abandoné este edificio, aunque el gato me aterrorizaba. Sentía que era mi penitencia. Ayudar a los que el gato elegía era mi forma de compensar no haber ayudado a Elena cuando estaba viva. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego pregunté, ¿qué pasará con el apartamento 3B ahora? Don Roberto dice que lo van a renovar completamente. Arrancarán el piso donde estaba el círculo, pintarán todas las paredes, cambiarán todo. Tal vez así, finalmente, ese lugar pueda tener paz. 2 semanas después, me mudé del edificio. Encontré un apartamento pequeño en otro barrio, más caro pero más luminoso, y aunque ya no estaba atrapado, aunque el gato nunca volvió a aparecer, las cicatrices de esa experiencia permanecieron. Todavía me despierto ocasionalmente a las 3:33 de la madrugada, con el corazón acelerado, buscando ojos amarillos en la oscuridad. Los arañazos en mis brazos sanaron, pero dejaron marcas débiles, recordatorios permanentes de lo que viví. Y cada vez que veo un gato negro en la calle, me detengo, observándolo con una mezcla de miedo y fascinación, preguntándome si es solo un animal o algo más. Pero pensé que todo había terminado, que había escapado de esa pesadilla. Me equivoqué. 3 meses después de mudarme comencé a notar algo extraño. Pequeñas cosas al principio. Objetos que movía del lugar aparecían en sitios diferentes. La sensación de ser observado cuando estaba solo. Sombras que se movían en mi visión periférica. Una noche, mientras trabajaba en mi computadora, escuché un rasguño en la ventana. Vivía en un 5º piso. No debería haber nada rasguñando mi ventana, pero cuando me acerqué, con el corazón latiendo cada vez más rápido, vi marcas de garras en el vidrio, 4 líneas paralelas, como las que había visto tantas veces en mi propia piel. No, susurré, lo destruimos. Destruimos el anclaje, pero entonces lo entendí. Habíamos destruido el anclaje en el apartamento 3B, el punto donde Elena había realizado el ritual. Pero el gato no era solo una manifestación local. Cuando Elena hizo el pacto, cuando fusionó su esencia con la del animal, creó algo que trascendía el espacio físico. El gato estaba vinculado a todos los que había elegido, y yo había sido uno de ellos. Esa noche desperté a las 3:33 para encontrar al gato sentado al pie de mi cama. Sus ojos amarillos brillaban con la misma intensidad de siempre, pero ahora había algo diferente en su mirada. No era amenaza, era familiaridad, como si me conociera de toda la vida. No puedes estar aquí, dije, mi voz temblando. Te liberamos. El ritual fue roto. El gato inclinó la cabeza, y escuché esa voz que había tratado de olvidar. Me liberaron del edificio, pero no de ti. Cuando entraste al apartamento 3B, cuando leíste el diario de Elena, cuando tocaste sus pertenencias, creaste una nueva conexión. No tan fuerte como un pacto completo, pero suficiente. Me incorporé en la cama sintiendo pánico elevarse en mi pecho. ¿Qué quieres decir? Significa que ahora estamos vinculados tú y yo. No puedo forzarte a aceptar el pacto completo, no después de que lo rechazaste. Pero tampoco puedo dejarte ir completamente. Somos compañeros a medias, Mateo. Estás condenado a verme, a sentirme, por el resto de tu vida. No, tiene que haber una forma de romper esto. Solo una.
El gato se acercó lentamente, sus patas no haciendo ningún sonido sobre las mantas. Encontrar a alguien más, alguien que sea como Elena, como tú, alguien tan desesperadamente solo que acepte lo que ella aceptó. Entonces me transferiré a esa persona, y tú serás libre. La implicación me golpeó como un puñetazo. ¿Quieres que condene a otra persona a esto? ¿Que encuentre a otro solitario desesperado y te lo entregue? No es condenar, es ofrecer salvación, la misma que se te ofreció a ti. Algunos la aceptarán agradecidos, y cuando lo hagan, cuando alguien finalmente diga sí, tanto tú como yo, encontraremos paz. Eso es monstruoso, es supervivencia. El gato se sentó, su cola moviéndose lentamente. No soy malvado, Mateo. Soy lo que Elena me hizo, una criatura nacida de soledad y desesperación, condenada a buscar eternamente lo que ella buscó. No tengo más elección en esto que tú. Por un momento, casi sentí lástima por la criatura, pero luego recordé las noches de terror, los arañazos, la persecución implacable. No voy a hacerlo, no voy a buscar a otra víctima para ti. Entonces vivirás con mi presencia para siempre, cada noche a las 3:33. Cada sombra que veas, cada momento de soledad será amplificado por mi cercanía. No es tortura, pero tampoco es paz. Es un limbo eterno. El gato se desvaneció, pero su voz permaneció, susurrando en mi mente. Piénsalo bien, Mateo. ¿Cuánto tiempo puedes soportar esto? ¿Años? ¿Décadas? Eventualmente encontrarás a alguien tan roto como Elena, y cuando lo hagas, sabrás qué hacer. Los meses siguientes fueron exactamente como el gato había prometido. Cada noche despertaba a las 3:33. A veces lo veía, a veces solo sentía su presencia. Mi vida continuó, pero siempre con esa sombra acechando en los bordes. Intenté terapia, pero ¿cómo explicarle a un terapeuta que estaba siendo acosado por una entidad sobrenatural nacida de un ritual de sangre? Comencé a evitar a la gente, no por miedo de contagiarlos, sino porque el gato me hacía hipersensible a la soledad de otros. Podía verla ahora, como un aura oscura alrededor de ciertas personas. El empleado de supermercado que trabajaba turnos nocturnos y nunca hablaba con nadie. La anciana en mi edificio que nadie visitaba. El joven en el café que siempre estaba solo, mirando su teléfono con ojos tristes. El gato me susurraba sobre cada uno. Ese podría servir. Está sufriendo. Le darías un regalo, un fin a su soledad. Pero siempre me negaba. Me negaba a convertirme en lo que Elena había sido. Me negaba a perpetuar ese ciclo de desesperación, hasta que conocí a Marcos. Era mi vecino de al lado en el nuevo edificio, un hombre de unos 35 años, programador que trabajaba desde casa. Al principio solo intercambiábamos saludos corteses en el pasillo, pero una noche, después de escucharle llorar a través de las paredes delgadas, toqué su puerta para preguntarle si estaba bien. Me invitó a pasar. Su apartamento era casi vacío, sin decoraciones, sin fotografías, sin nada que indicara que alguien realmente vivía allí. Me contó su historia. Había perdido a su familia en un accidente de coche 2 años atrás, su esposa y su hija de 5 años. Desde entonces, se había aislado completamente. Trabajaba, comía, dormía, pero no vivía. Solo existía en una niebla gris de dolor y soledad. A veces, me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, desearía poder desaparecer también, no morir exactamente, solo, dejar de sentir esto. Esta soledad es como un agujero negro en mi pecho que lo consume todo. Y en ese momento, con horror, sentí la presencia del gato intensificarse. Estaba allí, invisible para Marcos, pero no para mí, sentado en el sofá entre nosotros, sus ojos amarillos brillando con anticipación. Este es el indicado, susurró su voz en mi mente. Puedes ver su dolor, puedes sentir su desesperación. Es exactamente como Elena. Si le ofreces lo que yo ofrezco, lo aceptará, y ambos seremos libres. Mi mano se movió casi por voluntad propia, alcanzando hacia el gato. Marcos no podía verlo, pero yo sí. Podía sentir cómo el vínculo entre nosotros comenzaba a debilitarse, buscando transferirse a un nuevo anfitrión. Marcos me miró con ojos confundidos. ¿Estás bien? Te ves pálido. Durante un segundo terrible, consideré hacerlo. Solo una palabra.
Solo decir, acepta, y todo terminaría. Marcos encontraría la compañía eterna que el gato ofrecía, y yo finalmente sería libre. Pero entonces vi realmente a Marcos. No su soledad, no su dolor, sino su humanidad, su derecho a sanar a su propio ritmo, a su manera, su derecho a encontrar paz genuina, no una imitación oscura nacida de desesperación. Aparté mi mano. Estoy bien, solo. Sé lo que es sentirse solo, Marcos, pero esto no es la respuesta. No estaba seguro de si le hablaba a él o a mí mismo. Me levanté para irme. El gato me miró con algo parecido a la decepción. «Eres un tonto», dijo su voz. «Podrías haber sido libre». «Prefiero ser un tonto libre que un monstruo liberado», respondí mentalmente. Esa noche, el gato no apareció a las 3:33, ni la siguiente noche, ni la siguiente. Durante una semana, no hubo señales de él. Empecé a preguntarme si mi negativa final había roto el vínculo de alguna manera, pero entonces, una noche, desperté no por un maullido, sino por un sonido diferente. Era ronroneo. El gato estaba acostado al pie de mi cama, no amenazante, sino casi tranquilo. «No vas a pasarme a otra persona, ¿verdad?», preguntó su voz, pero esta vez sin malicia, solo con cansancio. «No. Entonces estamos verdaderamente atrapados juntos, tú y yo, para siempre». «Parece que sí». El gato se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo algo que nunca esperé escuchar. «¿Sabes? En todos estos años, en todos los que elegí, tú eres el primero que me ve como algo más que un monstruo. El primero que siente lástima no solo por las víctimas, sino también por mí. Porque ambos somos víctimas. De Elena, de su desesperación, de ese ritual maldito. Tal vez». El gato se acurrucó, cerrando esos ojos amarillos por primera vez desde que lo conocía. «Estoy tan cansado, Mateo. Tan cansado de buscar, de acechar, de aterrorizar. Pero no puedo detenerme. Es lo que soy ahora». Una idea imposible comenzó a formarse en mi mente. ¿Qué pasaría si no buscaras reemplazos? ¿Qué pasaría si simplemente existieras? Conmigo, pero sin perseguir a nadie más. No sé si es posible. El ritual me compele a buscar, pero el ritual fue creado por Elena, por su necesidad de no estar sola. ¿Y si reescribimos eso? ¿Y si en lugar de buscar constantemente nuevas víctimas, aceptamos esta extraña compañía que tenemos? No es lo que ninguno de nosotros quería, pero es lo que hay. El gato abrió un ojo, mirándome con algo parecido a la curiosidad. ¿Estás sugiriendo un pacto diferente? ¿Uno donde no necesito consumir tu identidad ni buscar nuevos anfitriones? Estoy sugiriendo coexistencia. No serás mi mascota, ni yo seré tu víctima. Solo dos seres atrapados juntos, tratando de encontrar una manera de vivir con eso. Nunca nadie ha propuesto algo así, porque todos los demás estaban aterrorizados o desesperados. Yo estoy resignado, y tal vez eso sea suficiente. No sé si fue mi imaginación, pero hubiera jurado que el gato sonrió. «Está bien, Mateo Ruiz, intentémoslo a tu manera, pero si esto no funciona, si no funciona, buscaremos otra solución, juntos». Han pasado 6 meses desde esa conversación. El gato, a quien ahora llamo Sombra, porque darle un nombre normal parecía importante de alguna manera, todavía aparece cada noche, pero ya no me despierta con maullidos aterradores. A veces solo está allí, una presencia silenciosa en la oscuridad. A veces no aparece en absoluto. Los arañazos han desaparecido. Las pesadillas son menos frecuentes. Y aunque todavía despierto a las 3:33 ocasionalmente, ya no es con terror, sino con una extraña aceptación. Marcos y yo nos hicimos amigos. Le presenté a un grupo de apoyo para personas en duelo. Está empezando a sanar, lentamente. El gato, Sombra, observa nuestras interacciones con algo parecido al interés. Nunca lo he mencionado a Marcos, y Sombra nunca se ha manifestado cuando él está cerca. No sé si esto es una solución permanente. No sé si algún día Sombra decidirá que este arreglo no es suficiente. No sé si estoy posponiendo lo inevitable o si realmente he encontrado una manera de vivir con esto. Lo que sé es esto. La soledad viene en muchas formas. Elena estaba sola, y dejó que esa soledad la consumiera hasta convertirse en algo oscuro. El gato está solo porque es lo que Elena lo hizo. Y yo estaba solo hasta que acepté la compañía más improbable e imaginable. A veces, en las noches silenciosas,
Cuando Sombra está acostado al pie de mi cama con sus ojos amarillos cerrados, me pregunto si esto es lo que Elena realmente quería. No un compañero que la reemplazara, sino uno que simplemente estuviera allí, presente sin poseer, acompañando sin consumir. Nunca lo sabré con certeza, pero mientras escribo estas palabras, en este hotel a 3 ciudades de distancia donde comencé esta historia, puedo ver una sombra negra en la esquina de la habitación, 2 puntos de luz amarilla brillando suavemente en la oscuridad. No estoy huyendo esta vez, solo necesitaba distancia para procesar todo, para escribir esto como advertencia y como testimonio. Mañana volveré a mi apartamento, volveré a mi vida extraña y complicada, y Sombra volverá conmigo, porque después de todo lo que ha pasado, después de todo el terror y el dolor, hemos llegado a un entendimiento. No somos amigos, no exactamente, no somos enemigos tampoco. Somos 2 solitarios que encontraron una forma de existir juntos en un mundo que no entiende ni acepta lo que somos. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. Pero si estás leyendo esto, si alguna vez encuentras un apartamento con un precio ridículamente bajo, si alguna vez un portero te advierte sobre un gato negro, Si alguna vez escuchas maullidos a las 3:33 de la madrugada, corre, porque no todos tienen la suerte o la obstinación de encontrar un arreglo como el mío, y el próximo gato negro que encuentres podría no estar dispuesto a negociar, podría estar hambriento, y podría decidir que tú eres exactamente lo que ha estado buscando, eternamente.